Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Al nombre de Cristo damos gloria. Me permito leer el versículo 10. Amén. Dice la palabra, le dicen sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pueden sentarse, en gloria al nombre del Señor. Vamos a tratar bajo el tema, ¿para qué queremos casarnos? Y para los casados, ¿por qué estamos casados? Amén. Gloria al Señor. Los solteros, ¿para qué quieren casarse? ¿Para qué desean casarse? Los casados, ¿por qué creen que estamos casados? Amén. Pregunta que se formulan, hermano, debido a que hoy más que nunca el matrimonio es algo que no tiene valor, algo simple. Y se tiene que cumplir la palabra, se casan y se darán en casamiento. ¿Qué cuento de ir allá donde fulano o sutano para que nos digan unas cuantas palabras y nos comprometan ante una sociedad, ante un grupo, una congregación, una iglesia? Lo mismo da 8 que 80. Para vivir bueno o maluco, me voy a vivir con fulana o fulano. Y se evitan tantas cosas. Ese es el concepto del ser humano en la actualidad. Cumplimiento de la palabra. Amén. Para cada uno de nosotros, hermano, que estamos en este caminar, es necesario que analicemos este punto. Hacer 2 declaraciones muy importantes con respecto a la interpretación de las Escrituras. Porque vamos a entrar en donde para muchos el matrimonio se ha tornado tan tosco, tan capcioso, tan aburrido, que qué bueno divorciarnos. Amén. Primer punto, que un verdadero hijo de Dios, fiel y honesto estudiante de las Escrituras, deberá siempre examinarla para hallar el principio fundamental y básico de cualquier doctrina dada. Lo que se está enseñando se debe de estudiar minuciosamente, cuidadosamente, e ir al principio fundamental. El principio fundamental de la doctrina X o Y, en este caso, la doctrina del matrimonio y del divorcio. El fiel. Si hay alguna dificultad o aparente contradicción, el fiel
hombre y mujer de Dios procurará entender tal contradicción o dificultad aparente a la luz del principio básico. No a conceptos porque a mí me parece, porque yo lo creo, sino al principio básico de las Escrituras. Lamentablemente este método no ha sido observado por un gran número de estudiosos de las Sagradas Escrituras cuando se considera la cuestión del divorcio o del matrimonio. Esto último no es honesto y solo demuestra muy pobre erudición. Seña de que la persona no estudia. Por ello, en esta maravillosa obra que Dios ha iniciado en este lugar, cada que se vaya a llevar a cabo, a efectuar un matrimonio, primero se va a concientizar a la pareja, no a uno, sino a ambos, porque ellos son los que van a emprender, los involucrados en esa empresa. Alabado sea el nombre del Señor. Y se deben enseñar los pros y los contras, lo que trae en sí el matrimonio, las bendiciones y las aflicciones, porque lamentablemente se habla mucho de las bendiciones, de los provechos que trae tal relación, pero no se habla de las aflicciones, de los sufrimientos, de los padecimientos. No se debe de casar una pareja neófitamente. Si esa persona, sea el hombre o la mujer, no recibe unas indicaciones bíblicas acorde a lo que la palabra enseña, no lo casaré, nunca lo casaré. Así venga con el emocionalismo que sea, si no hay un principio de la palabra fundamentado en esa pareja, no lo casaré, no sé los demás. Porque se debe, hermano, fundamentar en los principios básicos de la palabra de Dios. ¿Por qué esto va de mal en peor? ¿Por qué el mundo va en caos? Porque los matrimonios no están fundamentados en los principios fundamentales, primordiales de las Escrituras. ¿Estamos entendiendo? Por consiguiente, es algo pecaminoso y jamás debe ser aceptado como correcto por parte del estudioso honesto de la Biblia si no se considera a la luz de la palabra los principios fundamentales del matrimonio. El estudiante segundo cristiano que procura ser honesto en su estudio reconocerá que en esta dispensación de la gracia ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué estoy llevándolos a esta parte? Porque los discípulos estaban en ese momento cuando el Señor dio la disertación acerca de algunos individuos que se acercaron a Él y le dijeron al Maestro por qué causa Moisés había permitido divorcio. Ellos se escandalizaron. No tenían una enseñanza acorde a las Escrituras. No tenían, hermano, un vislumbre de lo que en sí es el matrimonio, porque el matrimonio es maravilloso, es divino, es glorioso, pero trae sus espinas. Y esas espinas, ese amor, eso que, hermano, ha hecho que se una esa pareja, debe de ayudar a soportarlas, a pasarlas. Alabado sea el nombre del Señor. Y los discípulos, hermano, se escandalizaron a la respuesta que el Maestro diese. Entonces, ya no estamos bajo la ley. Ellos habían aplicado algo contextual de Moisés. La ley fue válida desde el tiempo de Moisés hasta la muerte y resurrección de Cristo. Gálatas 3:16 al 25. Dice, porque yo por la ley
soy muerto para la ley. Gálatas 2:19. Sin embargo, un número no pequeño de aquellos mismos eruditos bíblicos que reconocen que ya no estamos bajo el régimen de la ley, se aferran a las regulaciones permisivas de la ley mosaica. Se aferran. Ayer tuve un diálogo con un pastor que es vergonzoso, hermano. Ese hombre viene de la costa a pagar el divorcio de su esposa, separarse de la esposa porque ya tiene otra compañera en la iglesia. Le cobran 1.300.000 pesos el abogado para divorciarlo, así la esposa se oponga. Este hombre, hermano, se aferra a los principios de la ley dada por Moisés, por este mandato. Pero aquí hay que regirnos es por la ley dada por Dios desde el principio con Adán y Eva. Esa ley es inabrogable. Esa ley no se puede sustituir por nada del mundo. ¿Por qué Moisés permitió carta de divorcio? Lo vamos a ver. Pero fue una ley permisiva, debido al paganismo que había en ese entonces, el cual encerraban al pueblo hebreo. Al nombre de Cristo damos gloria. Por ello, si algún hermanito, hermanita de esta congregación cree que aquí avalamos, o al menos en lo que a mí respecta, el divorcio, para luego volverse a unir con otro o con otra, está mal enfocada o mal enfocado. Tales individuos aceptan a tal punto dichas regulaciones que a fin de cuentas las considera como principios básicos en cuanto al matrimonio y al divorcio. Eso es un principio bíblico, lo que Moisés estableció. Y eso no es un principio bíblico, básico. Ignorando por completo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Al creer que estas regulaciones se pueden llevar a cabo, es totalmente absurdo. Por lo tanto, hay que aferrarnos a los principios de la palabra. Amén. Bien. Gálatas 3:12-13 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que no estamos libres de la ley para vivir sin ley, sino para permitir que la ley de Cristo opere en nosotros. Esto se puede notar claramente en 1 Corintios 9:21. Estemos muy atentos, porque este es un tema, hermano, que nos compete a todos, porque estamos maltratando, estropeando el matrimonio. A los que no son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. Aleluya. Los principios básicos sobre el matrimonio y el divorcio para el período de la iglesia fueron dictados claramente en el principio y fueron reafirmados en pasajes tales como Mateo 19 del 3 al 12, Marcos 10 del 2 al 12.
Lucas 16, 18, Romanos 7, 2, 3, Primera de Corintios 7, 10 al 17 y versículo 39. Cuando el Señor reiteró lo que Moisés había dicho con respecto al divorcio, no estaba dando aprobación a ello. Amén. Sino simplemente respondiendo a las preguntas de los fariseos. Pues Dios es inmutable. Si Cristo le hubiese dicho a ellos, sí, es necesario divorciarse, sepárese y vuelve y cásese, está violando un principio de la palabra del mismo Dios. Dios no ha cambiado, no podría cambiar y ser todavía Dios. Si Él cambia, no puede ser Dios. Su palabra es inmutable. Al confrontar a tal persona acerca de lo que él iba a hacer, se enojó. Por eso, vuelvo y reitero, los fieles y honestos estudiosos de la palabra de Dios, esto es para los fieles y honestos, no para los infieles y deshonestos. Los infieles y deshonestos, hermanos, se acomodan a la corriente del mundo. ¿Para qué matrimonio? Es como lo que se está enseñando en los colegios, en las escuelas. ¿Para qué virginidad? Y ya los profesores corrompidos, depravados, están repartiendo condones. Al nombre de Cristo damos gloria. Sea bendito el nombre del Señor. Bien. Por tal motivo queremos recalcar que puesto que Dios es inmutable y no cambia, no va a cambiar en cuanto a su principio respecto al matrimonio y al divorcio. ¿Hay divorcio de parte de Dios? Sí lo hay. Pero lo que no hay es la aprobación de que usted debe de separarse, divorciarse y volverse a unir con otra mujer. Entre tanto, su cónyuge anterior está vivo. Que quede bien claro eso. Sí, sepárese. Pero quédese sin casarse. Pero si quieren volverse a unir, háganlo. El Señor no les prohíbe que no lo hagan. Háganlo. Amén. ¿Por qué debe de haber una enseñanza, hermano, acerca del matrimonio y sus consecuencias? Debido a que, hermano, muchas parejas se han involucrado en el matrimonio sin darse en cuenta las consecuencias que va a traer, y si de pronto hay hijos de por medio trae problemas por A o por B. ¿Quiere aceptarlo usted o no lo quiere aceptar? Por lo tanto, cuando hay hijos de por medio se debe de haber todavía mayor enseñanza a esa pareja que va a adquirir ese compromiso. Estamos entendiendo, especialmente los que van a llevar la rienda de esta congregación. Cuando se acerque a usted, hermano pastor, una pareja, y que usted vea que hay hijo de por medio, sepa, la enseñanza debe ser aún más estricta. Eso es lo que dice el mundo, que el que ama la vaca ama al ternero. Eso es mentira.
métanme los dedos a la boca. ¿Cómo voy a amar yo igual a ese ternero que a la vaca? El divorcio es hoy en día tan pecado como cuando fue introducido por primera vez. Lo que fue permitido en las vidas de los corazones endurecidos de Israel nunca debería convertirse en regla general para el Hijo de Dios de la gracia, que vive bajo la ley de Cristo, bajo la ley del amor. ¿Estamos entendiendo? Hoy más que nunca el hombre de Dios tiene que ser muy claro y enfático en estos puntos. Porque vienen las lamentaciones, yo porque me casé. ¿Ya para qué vas a llorar sobre la leche derramada? Ya lo hiciste. Ya tienes que hacerle frente. Confronte la situación. Este pastor que le comento, un jovencito hermano, jovencito. Y ya pagando, hermano, divorcio, porque ya tiene otra en la iglesia. ¿Cómo será la condición de la iglesia entonces? Por cualquier cosa se van a separar. Esa era la condición del pueblo, hermano hebreo. Porque habían aprendido del paganismo allá de los griegos, etcétera, etcétera. De los pueblos que los rodeaban. Porque el divorcio viene del paganismo, raíz pagano. Aleluya. La ley de Cristo está en nosotros, viviendo su vida y en y a través de nosotros. La ley de Cristo, aleluya, gloria al nombre de Cristo, está en nosotros, viviendo su vida en y a través de nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. A Cristo damos gloria. ¿Para qué nos casamos? La gran mayoría hoy día, escuchando un programa de psicología matrimonial, la mayoría se casan es para ayudarse entre parejas mutuamente. Nos vamos a casar, pero ya sabe, mamita, que usted tiene que trabajar. Por lo tanto, mientras nos fortalecemos económicamente, abstengámonos de tener hijos. Y se dan un periodo de tiempo de 4, 5, 6, 7 años. La familia es la unidad completa más pequeña de la sociedad. Es una unidad. Por ello entiéndame, pueblo de Dios, ¿para qué nos casamos? Para hacer una unidad. No para hacer dos. No para que hayan dos conceptos. No para que hayan dos razonamientos. Por ello debe haber una enseñanza acorde, consecuente, antes de tomar dicha determinación.
Porque ya no van a pensar dos, es uno el que va a pensar. Porque hay una unidad perfecta. Al decir uno el que va a pensar, no quiere decir que es el hombre o la mujer. Tiene que haber un solo pensamiento en esa unidad. ¿Me están entendiendo? Para que después no vaya a decir, mira, es que el pastor dijo que el que tiene que pensar allá es el esposo. Amén. Porque estamos en un mundo machista. Debe haber un solo pensamiento. Y ese solo pensamiento debe estar acorde entre ambos. Según marcha la familia, así anda la iglesia. Aleluya. Como esté el ambiente en la casa, así usted en la iglesia. Apático y diferente, seco. El Estado, la nación y aún el mundo marchan acorde al estado de la familia. Si usted quiere ver la condición de ese hombre, míralo en la iglesia. En la iglesia el hombre de Dios se el cobre de lo que fue en la casa o la esposa. Aleluya. No hay que estar preguntando cómo es tu condición, hermano, en la casa. Refleja en la iglesia. ¿Por qué no refleja en la iglesia? Nosotros somos un cuerpo. Y usted, como es mi cuerpo, parte de mi cuerpo, de ese cuerpo que yo comporto, no me puede engañar. A no ser que a usted me engañe, porque no está en el cuerpo de Cristo. No tengo por qué estar llamando a puerta o llamando por teléfono a preguntar cómo está el hermano tal. Vea en la iglesia y ahí se da cuenta del estado en el hogar. En razón de que la unidad llamada familia es tan estratégicamente importante, es prioritario o imperativo que conozcamos lo que la palabra de Dios dice con respecto a esa unidad de la familia. La familia o el hogar fue la primera institución que Dios proveyó para beneficio del hombre. Es para mutuo beneficio. Usted se beneficia, hermano, de su esposa y su esposa se beneficia de usted. Amén. Es para beneficio propio. Debido a que fue algo instituido directamente por Dios, hay una santidad especial en ella. Si se ha perdido, debemos de recuperar, hermano, la santidad en el hogar. ¿Y en qué consiste la santidad en el hogar? El respeto mutuo. Porque triste y lamentablemente ya el respeto mutuo se ha perdido. Y al perderse el respeto mutuo, se pierde la unidad. Ya no hay unidad. Llama al esposo, no está la esposa en casa. ¿Qué está haciendo, mi amor? Algo. No da razones. Al nombre de Cristo damos gloria. Si reconocemos esto, podremos entender con mayor facilidad lo que la Biblia dice con respecto al hogar, que debe de haber santidad, respeto mutuo. No es decoroso, no es respeto mutuo, hermano, cuando uno de los dos hace lo que bien le place sin tener en cuenta al otro. En cierta ocasión dije algo que a muchos hermanos los escandalizó. Entre parejas no deben de haber secretos. Y eso sí que abunda en la iglesia de hoy día.
secretos. Amén, hermano. Aleluya. Cuando los secretos se incuban, se pierde la comunión, se pierde la confianza. Y al perderse la comunión, la confianza, ya no hay unidad. El matrimonio fue instituido por Dios mucho antes de la entrada del pecado en el mundo. Aleluya. Esos son principios rudimentarios para muchos de nosotros. Para mí estos son el ABC de la palabra. Pero es necesario recordárselo a muchos que como que estos principios, el ABC de la palabra, se han perdido. Al nombre de Cristo damos gloria. Aleluya. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y hay muchos que dicen, ay, si se va, que se vaya, que se la lleve el diablo. ¿Y usted qué? Si es que al que más le hace falta a la compañera es al hombre. Amén. No se la pide de mucho café con leche, que ni sos café ni sos leche. Durante usted no pueda tener dominio propio y manejar este pedazo de carne, usted no puede decir que se vaya. Y puso, alabado sea el nombre del Señor, y le haré ayuda idónea para él. Y puso a dar nombre a toda bestia de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, es propiedad mía. Entonces, ¿por qué la tenemos por allá? ¿Por qué la denigramos? ¿Por qué la menospreciamos? ¿Por qué la alegriamos? ¿Por qué la rebajamos? La por debajeamos. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado, por tanto dejará. Ay, hermano. Yo sé que donde nos metamos en forma, hermano, en un momento de pareja para tratar este temita solamente, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Hermano, ahí van a caer los argumentos en por qué trae tantas dificultades hijos que no es del uno del otro. Principios básicos de la palabra. Por algo Dios le dijo a Abraham, vaya y haga lo que diga Sara. Lo que ella te diga que haga, hágalo. Expulsa a ese bastardo de ahí. Vamos, hermano, los principios, hermano, del paganismo, el problema que traía un hijo de por medio. Pero es que somos miopes y nos dejamos guiar por unas nalgas, unos senos. Y nos enceguecemos. Nos casamos es por carne, no por amor. ¿Qué es lo primero que usted, hermano, compra cuando se va a casar? La cama. No se discierne que es el matrimonio. Ay, no sabe de que van a venir las arrugas, las canas. Que a medida que la mujer va envejeciendo se va volviendo más desobediente. Eso es bíblico. Eso es bíblico, hermano. No se puede abrogar la palabra lo dice. Llega el momento, hermano, de cerrar edad y las mujeres se van tornando diferentes. Cambia su aspecto físico, cambia, hermano, su porte, cambia su trato. Porque sufre una metamorfosis.
Y creen que como se casaron ahí bien tiernitos, mi amorcito, piquito para allá, piquito para acá, cuando llegue a los 50, 60 años, porque la mujer, hermano, de los 50 años ya empieza, hermano, a derribarse. Va para abajo, hermano. Y todavía el hombre quiere que sea pichoncita, tiernita, formalita, obediente. Es desobediente, lo dice la palabra. Y si la palabra lo dice, ¿yo por qué voy a tener que reprocharle a mi esposa? Tan desobediente, tan desobediente, y diario echándole sátiras y tírele la casa encima. No seamos Pedrito. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. El cambio en el hombre no es mayor, pero en la mujer. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra y lo dice la ciencia. Y no les estoy echando sátiras a las hermanas para que me están echando sátiras, ya me están criando el hermano, y yo qué, aquello qué. No, estoy hablando lo que dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre damos gloria. Génesis 2, 18, 20 al 24. El matrimonio es una institución de Dios y es importante que entendamos cómo Dios lo planeó. Dios planeó el matrimonio de Adán y Eva. Él no miró que Adán, al ver las palomitas, tener su relación, al ver el burro con la burra, tener su relación, él no vio que Adán, hermano, cambiaba su aspecto físico. No, él no miró eso. Lo que miran los hombres, la carne. ¡Ay, qué físico de esa muchacha! Dios miró buenas necesidades espirituales y morales de ellos dos. Y el matrimonio tiene que estar fundamentado en los principios morales y espirituales del uno y del otro. No es bueno que esté solo. Aleluya. Dios lo planeó. ¿Y con qué propósito lo estableció? ¿Con qué propósito estableció Dios el matrimonio? Si nosotros, hermanos, entendemos esto, no habrá dificultad en entender las enseñanzas que encontramos en todas las escrituras sobre el tema, el matrimonio. Cuando se presenta un problema en el matrimonio, inmediatamente no empecemos, hermano, a planear cómo vamos a separarnos de esta compañera, de este compañero. Porque la separación de esa pareja va a traer consecuencias mayores. Amén. Uno de los dos tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano, sobrenatural, para recuperar, hermano, lo que se haya perdido. Amén, así es. Uno de los dos, hermanos, es más inteligente, más sabio. Entonces, el que lo sea, tome cartas en el asunto. Amén. Y no busque remediar el asunto con un problema mayor, separación. Ahí están los que se han separado de la compañera. ¿En dónde estaba el día? Con bastardos hasta la nuca. Con problemas, con dificultades, en ruinas, en miseria. Dios es inmutable, jamás cambia, ni tampoco modifica sus principios y normas para acomodarlos a los deseos de la gente. Más de uno decir, aquí, Dios permitió. ¿Quién dijo eso? Señor. El Señor no permitió, Dios no permitió. Amén. Parecería que
hubiera un cambio, pero es solo algo que parece ser un cambio, aunque algunas personas lo utilizan como un subterfugio para sancionar el divorcio. Alabado sea el nombre del Señor. La primera institución. Puesto que el matrimonio es algo establecido por Dios y dado que fue instituido antes de que el pecado entrara en el mundo, quiere decir que está basado en los más santos preceptos de Dios. El divorcio, tan común en nuestros días, destruye lo que Dios ha instituido. Inmediatamente hubo separación, divorcio. Todavía no se está pensando en casarse el uno el otro, con otro. Inmediatamente hubo la separación, ya se violó un principio establecido por Dios. Porque lo que Dios unió, no lo separe el hermano ni la hermana. Amén. Mi amor, la única solución aquí es, démonos un tiempecito. Eso es violar los principios de la palabra. No sé por qué Dios colocó esto. Amén, así es. Quiere ir en contra de lo establecido por Dios, sepárese de su cónyuge. Y veréis que no ha caminado una cuadra cuando ya veis las consecuencias. Porque ese violar ese principio de la palabra trae consecuencias nefastas para tu vida, que tomó la determinación. Aleluya. Repito, el divorcio tan común en nuestros días destruye lo que Dios ha instituido y ha declarado santo. ¿Tu matrimonio es santo, hermano? ¿Tu matrimonio es santo, hermano? Amén. Hermano. Una clase de risa. Amén. ¿Su matrimonio es santo, hermano? Amén. Hermana Marta, míreme para acá. No agache la cabeza. Es para tu bien. Mi matrimonio es santo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó varón y hembra a su propia imagen, Génesis 1:27. La relación entre el hombre y su esposa, en esta condición perfecta y sin pecado, era tan sagrada y tan santa como la relación entre las tres personas de la Trinidad. Mire, hermano, esa relación entre pareja, hermano, es tan santa, tan pura, hermano, que está representando la santidad de la gran Trinidad. Gloria a Dios. Por ello, hermano, no se eximan en darse el uno al otro. Como desde el principio hablaba, con respeto, con esa unidad, con un solo pensamiento. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Igualmente, como hay una santa relación, unidad perfecta en las tres personas de la Trinidad, también en el matrimonio debe de existir santa unidad, santa relación, santa comunión. Ay de la esposa que habla de su esposo. Ay del esposo que habla de su esposa. Para mal. Tenemos que hacer correctivos. Amén. Porque de una y otra manera la hemos embarrado. Gloria a Dios. Y Dios quiere hoy confrontarnos a cada
Dios dice que el hombre y su mujer serán una sola carne. Una sola carne. Y si son uno, ¿cómo usted va a hablar de ella o de él? Esos compinches con la mejor amigo, el mejor amigo para hablar del cónyuge del hermano. Eso hay que darle muerte. Amén, hermano. Hay que darle muerte. Hay amigos que saben que la esposa tiene un lunar en la nalga. ¿Cómo hablará de la pobre? Para que el matrimonio funcione apropiadamente, ambos participantes deben ser temerosos de Dios. Si quiere, hermano, que esto funcione, usted tiene que tener el temor de Dios. Porque cuando no hay temor de Dios, inmediatamente hay un roce, se piensa en el fulano anterior o en la fulana anterior. Grábese esto para toda la vida. El temor de Dios es lo que nos hace que no volvamos a recordar lo pasado. ¿Por qué volvemos al pasado? O cuando vemos al fulano o a la fulana, nos tiembla todo. Porque no hay temor de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, no puede funcionar apropiadamente esa relación. Las normas del hogar deben estar basadas en relaciones reverentes, por medio de las cuales las personas involucradas desean permitir que el amor de Dios fluya a través de ambos en la relación familiar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. En algunos hogares los individuos parecen ser personas maravillosas, aunque no son cristianos. Tales personas pueden tener mucho cariño el uno para el otro. Sin embargo, el amor divino solo ocurre en un nivel mucho más alto cuando se vive en el temor reverencial a Dios. En ellos hay mutuo respeto, se respetan y todo. Cuando están junticos, claro está. Y cambio nosotros estemos juntos o no juntos, respetamos al cónyuge. Amén. ¿Por qué? Porque hay temor reverencial a Dios. Así la compañera o el compañero trate de cuestionar a su compañero, de hablar de él ante otras personas. Así le tire el testimonio por tierra, hable de él como le dé la gana o de ella como le dé la gana. Si no es verdad, glorifique a Dios. Pero si es verdad, arréglese. El amor divino es la clase de amor que siempre está dando. ¿Estamos entendiendo? Cuando usted es reverente a Dios, tiene el amor divino en su vida para su cónyuge. Y ese amor, hermano, no está esperando recibir nada, sino antes dar. 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 Siempre está dando. Es más alto. Es la clase de amor que siempre está ahí pendiente de la necesidad del otro. Es el carácter de Dios mismo. Cuando un hogar es establecido sobre los principios del temor de Dios, debido a que esposo y esposa se encuentran en la correcta relación con Jesucristo, tiene todo el potencial para una relación hermosa. Hermosa.
Cuando haya que hacerle reclamo al uno al otro, se hace con amor y respeto, no con tosquedad y grosería. Aleluya, gloria a Dios. Que los propios míos me juzguen. No obstante, la gente algunas veces altera o ignora los principios de Dios debido a la dureza de su corazón. Dios, en su misericordia, puede permitirlo por un tiempo, pero los cristianos nacidos de nuevo y habiendo recibido el Espíritu Santo de la gracia de Dios, nunca deberían ser culpables de endurecer su corazón o de rechazar los principios de Dios para un hogar piadoso. El hecho de que el hogar debe permanecer bajo los mismos principios sagrados de operación establecidos cuando fue instituido queda indicado también por la comparación que se hace de la relación entre el hombre y su mujer con aquella entre Cristo y su iglesia. En Efesios capítulo 5. En este capítulo 5 se nos enseña que Cristo fue unido a la iglesia en una unión eterna. ¿Usted está unido a su cónyuge hasta que la muerte los separe? ¿O solo de momentos cuando te conviene? ¿O solo de momentos cuando te complace? Esto debe reflejarse en la permanencia del matrimonio. Una unión perdurable hasta que la muerte los separe. Amén. Vamos a dar lugar a algunas preguntas si quieren hacerlas, para que nos desnuquemos. ¿Quieren preguntar algo antes? Casado, casada, soltero. El matrimonio es la relación más tierna y más sagrada de toda la vida. Serán una sola carne. Cierto que usted se agasaja su cuerpo. Usted se toca la cara, se la soba, se la acicala, se toca, ¿sí o no? Se da buen trato. Entonces, ¿por qué no trata así a su compañera, compañero? ¿Ah? Cuando se va a bañar, usted se baña con el jabón más suave que haya, ¿sí o no? Y con una esponjita suave, o se cepilla. A ese cepillo de rastrillo. Estos serán una sola carne indica que uno es completamente del otro. Y que el uno está incompleto sin el otro. No procure separarse, no se vayan a dar un quietecito. Ah, es que está... Mejor darnos un tiempecito, no se lo vayan a dar. Porque uno es completo del otro. Y el uno está incompleto sin el otro. Si usted se separa, está incompleto. Amén. Gloria a Dios. Ese es el principio divino, el fundamento divino para el hogar. Serán una sola carne. Dios ha declarado que el matrimonio es honroso. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué cree usted? Y esa pregunta se la hacemos a los que ya están en esa situación. Si usted se separa de su cónyuge y le preguntan, ¿usted es soltero o casado? Soy casado. ¿Y qué? ¿Vive? No, separado. ¿Qué cree que usted siente? ¿Siente alegría al decirlo? ¿Se siente halagado o halagada el decir soy separado o separada? Hay un intervalo, unos puntos y comas. Hay unos entre comillas,
casa y lo hace refrenar. No. Soy separado, soy separado. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho que no ha habido separación alguna. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgarán. La Biblia nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces, ¿por qué cargamos con hermanos la parentela? Ya queremos meterle el primo, el sobrino, y gustaba a la mamá, a la esposa y a la casa. ¿Ah? La parentela. ¡Ay, hermano! Los principios de la palabra. ¡Ah, es que yo quiero mucho a ese sobrino! Es que es su sobrino, pero no es de ella o de él. Al nombre de Cristo damos gloria. Dios estableció el hogar para el beneficio y bienestar de la pareja, del ser humano. Primera de Corintios 7:2 hay una declaración que se refiere a la misma verdad, que dice: pero a causa de las fornicaciones, a causa de las masturbaciones. Alguien me preguntaba de que si será lo mismo tener una relación con una mujer o uno satisfacerse. Y yo respondí: se siente algo terrible. Eso es horrible. Eso es horrible. Porque se está pecando contra el prójimo. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio esposo. Dios instituyó el matrimonio para reprimir la tentación de las pasiones indebidas. Te estás quemando. Estás en un horno de fuego. No puede ver el sexo opuesto porque ya estás ardiendo en llamas. Empiece, estoy refiriendo a cristianos, a orar a Dios por ese compañero, esa compañera. Y corra y cásese. De manera que por medio de familias bien ordenadas, la verdad y la santidad pudieran ser transmitidas de generación en generación. Alabado sea el nombre del Señor. Dios instituyó el matrimonio para reprimir la tentación de las pasiones indebidas y para sustentar el orden social. La paz y el bienestar de una nación depende de la pureza de los hogares que la conforman. Depende de la pureza de los hogares que conforman esta sociedad. Deuteronomio 6, del 6 al 7, es uno de los pasajes de las Escrituras que certifica la verdad asentada anteriormente, de que Dios propuso que las familias bien ordenadas transmitieran. Por eso se necesita el temor de Dios. Que hermano, en la casa se instituya, hermano, culto familiar. Periódicamente que hayan enseñanzas bíblicas para los hijos. Propuso que las familias bien ordenadas transmitieran la verdad y la cantidad de una generación a otra. Estos pasajes que leímos o que mencioné, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Oiga, papá y mamá, si estás haciendo esto en la casa, así ellos no te hagan caso, así ellos no quieran, hermano, obedecer, repítala. Aquí no dice que al usted hablar la palabra, ellos se van a convertir. Y la repetirán a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bien sea en las devociones familiares, hablarás de ellas estando en tu casa, o al testificar a otros andando por el camino, o cuando la familia